porque estas palabras mías no pueden salir de aquí. Son solo para vosotras, vosotras que podéis entenderlas y guardarlas, sin revelarlas al mundo, que todo lo juzga. Así empieza esta novela en la que la protagonista es Fátima. Bueno, en primer lugar, en Fátima yo creo que están muchísimas mujeres con las que yo conviví, primero en ese entorno de origen, en esos 8 primeros años, y luego ya cuando emigramos también en Vic. Pero sí, Fátima sería, yo creía que fuera un poco una especie de personaje que recogiera todo ese malestar que viven las mujeres como ella, tanto en el lugar de donde vienen como la sociedad patriarcal en la que crecen. Y lo que no sabía es que todas esas historias todavía podría recordarlas a día de hoy. Todos fallamos de la misma manera, quiere decir que es algo que está muy metido en nuestra mente, ¿no? Que nuestra mente está configurada de una forma. Bien, en psicología no tenemos pruebas, no tenemos fósiles de la evolución como tienen en otras disciplinas, pero sí podemos vislumbrar todo este tipo de procesos, ¿no? Siempre que veamos un sesgo, pensemos por qué se da y en cuántas situaciones tiene sentido, y que en esta situación concreta en la que yo estoy ahora y tal, no quiero que se produzca el sesgo. Si podemos ver este cielo, nos surgen preguntas de mucha trascendencia, ¿verdad? Preguntas de mucho calado. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo la química pudo empezar a ser biología, ¿de acuerdo? Del origen de la vida. Si se originó por casualidad la vida en nuestro planeta, si es muy difícil, si realmente es la suma de muchas carambolas cósmicas, quizá estemos solos en el universo. Pero si la vida es algo que surge con mucha frecuencia, con mucha facilidad a partir de una química, quizá el universo esté lleno de vida. Si tú vives, en cambio, en un lugar, un espacio humano, una comunidad donde hay otras lenguas, y se da, de hecho, una situación de conflicto, o una u otra, tú tienes que escoger. Para mí había 2 lenguas, una que era una lengua de los afectos y de la familia, y otra que era una lengua de cultura, que era la lengua que me enseñaban en los salesianos de Horta y en la que yo leía especialmente autores iberoamericanos. Se da por sentado que la lengua es el castellano, el mercado es el castellano, la literatura es en castellano, y se nos considera anomalías a quien escriben en unas lenguas que no sean el castellano, aun siendo lenguas legítimas, ¿no? Y esto claramente es un manejo político del asunto, ¿no? Los escritores que escribimos en catalán no tenemos ningún problema habitualmente para poder hacer un artículo con fluidez y con competencia lingüística en castellano. Es el encuentro, es la poesía, es el deseo, todo eso es amor. Es difícil escribir el amor. Creo que es difícil encontrar las palabras justas. Lo que crece también en ellas dos, con la llegada del niño, hay un conocimiento también por la criada de dar luz y de su cuerpo, y también de Victoire. Y yo pensé que el deseo iba a nacer ahí entre ellas. Después de los años 60, ahí la maternidad era una opción, no era una obligación.
hoy siento que yo y mis amigas, y hay algo de obligación que vuelve. Y me pregunté por qué.